Estamos aquí transmitiendo. Lamentablemente fallas técnicas suceden. Estamos en casa, tal vez el nortecito puede ser que haya dañado un poquito la red, no lo sabemos. Pero aquí estamos nuevamente. Y quiero seguir retomando lo que estábamos hablando. Eh, Tema Jesús el centro de nuestra vida. Y habíamos dicho que se nos hace algo cotidiano. Bueno, se nos hace algo cotidiano, tal vez el ya no hablar de Cristo. Y habíamos dicho que tal vez por dos cosas. Tal vez porque también sucede que por decepción ya no queremos hablar de Cristo, y también por lo que es el pecado. Surge que muchas veces hacemos algo y que nos puede agradar o desagradar. Había algo que decía un pastor de lo que es el pecado. Cuando cometes pecado, sientes que es algo sucio. Muchas veces decíamos, sí, el pecado es algo sucio. Dice, pero el pecado te agrada. No puedes decir que es algo asqueroso, porque cuando lo estás haciendo no dices, ay, qué asqueroso. Al contrario, si lo estás haciendo porque es que te agrada, porque te llamó la atención. Es desagradable y asqueroso en el sentido de que Dios no le gusta que cometamos actos de lo que es el pecado. Pero para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra carne, puede ser algo delicioso. Y por eso que tú cometes el pecado, tal vez ya no empieces a hablar de Cristo. Hay algo que tal vez nos separa. Pecado, decepción, cosas cotidianas, lo que sea. Pero ya no empezamos a hablar de Cristo y ya no es nuestro centro. Ya no es mi todo, ya no es mi universo, diría por ahí Jesús Adrián. Entonces necesitamos recordar quién es Cristo, quién es Jesús. Y eso es lo que quiero hablarte para que veas que Jesús sigue siendo el centro de nuestro todo, el centro de nuestra vida. Son dos cosas importantes y en esto va a ser nada más el primer tema o el primer punto, y para el siguiente sábado vamos a hablar del segundo punto. El primer punto es, nos amó con un amor incondicional. ¿Qué quiere decir? Fácil, tan sencillo como explicarlo cuando tienes un novio o una novia y que te dice, vamos a ser novios, pero con la siguiente condición. En primera, cuando alguien te dice eso y que ya empieces con condiciones, pues yo creo que entonces eso ya no es amor. Porque te está diciendo que debe existir algo para poderte amar, o algo para que puedan estar juntos. Y Dios no es así. Dios no te dice, vamos a ser buenos amigos, o vamos a ser padre e hijo, si haces esto, o si haces aquello. No, Dios no es así. Aunque existe una condicional, no por parte de su... podríamos llamarlo... no por parte de lo que él expresa de amor para con los otros, pero sí en la referencia de hijos. Y es que no todos somos hijos. Todos somos creación de él, pero no todos somos hijos. Pero no significa que Dios no nos ame. Dios nos ama. No importa si eres creación o hijo. Pero depende mucho de que si eres hijo, vas a recibir algo. Y eso es vida eterna. Recuerda, Jesús trajo salvación. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos amó con un amor incondicional. Y para que podamos entender un poquito más sobre lo que es el amor incondicional, quiero contarte una historia, tal vez un poquito larga, pero es una historia que me gustó mucho. Es sobre lo que es una muñeca de trapo. Pandy era su nombre. Si puedes leer un libro que se llama Un amor más allá de la razón, te lo recomiendo mucho. Ahí viene la historia de lo que es Pandy. Pero quiero explicarte un poquito de esta historia para que podamos hablar sobre lo que es un amor incondicional. Cuenta la historia de un pastor que él tenía una hermana mucho mayor que él. Dice que su hermana, cuando recién estaba creciendo, cuando era una niña, sus papás le regalaron una muñeca. Una muñeca que se llama Pandy. Bueno, así le puso ella. Dicen que la muñeca era muy, muy bonita. Cuando la niña iba creciendo, pues iba jugando con Pandy para todos lados. Si ella iba al cuarto, pues Pandy iba a jugar con ella al cuarto.
Si Pandy iba al patio, si la niña iba al patio, Pandy iba con ella. La cuestión es que a donde iba la niña siempre llevaba su muñeca y por lo consiguiente pues se iba desgastando y se iba ensuciando. A tal grado que cuando dice el pastor que él, cuando tiene ya conciencia y recuerdos, dice que cuando recuerda a Pandy era una muñeca llena nada atractiva, era un poquito fea. Al paso de los años, la hermana del pastor crece y ya no quiere jugar con muñecas, al contrario, ya quiere tener tal vez otras cosas de tal vez de adolescentes. Y se olvida de Pandy. Pero lo que hizo su mamá fue guardar a la muñeca en una caja y la puso tal vez bajo llave, no lo sé. Pero la guardó por mucho tiempo. Fue tantos los años que la hermana del pastor creció, se casó y tuvo hijos. Y tuvo una niña. Y que llegó el momento de que esa niña empezara a jugar con muñecas. La hermana del pastor se acordó y dijo, tal vez Pandy todavía esté guardada en la casa de mis papás. Fue a buscarla y ahí estaba. Pero lo que era esa muñeca ya era más puros trapos sucios. Eran trapos harapientos, ya yo creo que ya ni se le llamaba muñeca a eso. La cuestión es que dice que lo llevó a una ciudad en donde existe un hospital de muñecas. Y realmente existen esos hospitales de muñecas en Estados Unidos. Tal vez en México, no lo sé. Pero la cuestión es que le hicieron una reconstrucción. Y dice el pastor que cuando vio la muñeca reconstruida, realmente vio la hermosura de lo que era Pandy. Y entonces dijo, wow, ahora sí sé por qué mi hermana jugaba tanto con Pandy. Porque es muy bonita la muñeca. Y la estuvo jugando lo que era su sobrina, la hija del hermano del pastor. Bueno, de esta historia quiero decirte que tal vez nosotros nos comparamos con muñecas de trapo. Harapientos, sucios y feos. Puede suceder. Porque han sucedido muchas cosas en nuestras vidas. Nos han hecho así tal vez el corazón, nos han hecho aplastado, tal vez nos han cortado, hecho pedacitos, tal vez nos han desechado, pero nosotros éramos Pandy, éramos bonitos, éramos guapos. Bueno, al menos yo me sentía tal vez un Ken, pero hubo algo en nuestras vidas que se fue empezando a desgastar. Tal vez hubo decepción por parte de tu papá o tu mamá. Hubo decepción inclusive tal vez por parte de una pareja, tu esposo. No lo sé. Algo te fue quebrando poco a poco, que ya nosotros nos comparamos con muñecas feas y horribles. No sé, para los que conocen las canciones de Kikri, hay una canción que se llama La Muñeca Fea. Tal vez cantamos y recordamos que tal vez nosotros somos esa muñeca fea. Quiero que vayamos a Salmos 17:8. Salmos 17:8 dice: Guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo las sombras de tus alas. Guárdame como la niña de tus ojos. Algunos han hecho sobre lo que es este versículo canciones, otros sobre el mismo versículo han hecho mensajes. Difieren tal vez, pueden decir que la niña de los ojos de Dios es el reflejo que se ve cuando tú ves a alguien. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener dentro de un par de meses una hermosa niña. Pero me imagino que cuando tenga 2 años, cuando venga corriendo a mí, cuando ya pueda caminar y la esté esperando con los brazos abiertos, tal vez alguien externo a mí vaya a ver el reflejo en mis ojos de la niña que va viniendo hacia mí, hacia sus brazos de papá. Tal vez pueda ser eso lo que era la niña de los ojos de Dios, dicen algunos. Pero otros dicen que hay un nombre dentro de lo que es el ojo, el iris, la córnea, que se denomina niña. Y dice que cuando la palabra dice guárdame como la niña de tus ojos, es que cada vez que parpadea está recubierta por lo que es la piel y la guarda y protege al ojo. Así dice el escritor. Tal vez puede ser que quiere ser esa niña resguardada, protegida. Y tiene tal vez un poquito de lógica cuando dice la segunda parte: escóndame bajo las sombras de tus alas, como cuando la gallina esconde a los pollitos. Puede tener un poquito más de lógica esto. Pero como sea, somos la niña de los ojos de Dios. Entonces,
¿Te recuerdas que habíamos platicado de la historia de Pandy? En que habíamos sentido o hemos dicho que somos tal vez imperfectos, heridos, hemos estado quebrados o torcidos. Ya es que tal vez hay algunas referencias en la Biblia para lo que estamos diciendo. En lo que dice Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Qué feo. Pero si dice la palabra, es cierto. No podemos ir en contra de lo que dice la palabra. Imagínate que te diga Dios: por más que te eches cloro, por más que te eches y te jabones y a estropajo y a lo que tú quieras, a cepillo de alambre si quieres, no te puedes quitar eso sucio que eres. Ouch. Inclusive hay una referencia para nosotros cuando dice que somos trapos de inmundicia. En la historia de Pandy se refiere a que la muñeca era una muñeca de trapo, no era de ahorita como las de Barbie que son de plástico. En esos años las muñecas eran tejidas a mano, costuradas y tenían relleno y eran de trapo. Con el paso del tiempo, imagínate cómo esa muñeca habrá estado toda sucia, rota, harapienta. Bueno, dice que nosotros somos trapos sucios de inmundicia, somos trapos asquerosos. Pero no se refiere a una muñeca de trapo. En la Biblia se utilizan términos literarios para poder decir las cosas feas en cosas bonitas. Y eso, trapos de inmundicia, se refiere a los toallas sanitarias que utilizaban las mujeres. En esos años no utilizaban ninguna de esas toallas de marca. Utilizaban trapos, telas. Y cuando se sangrentaban, cuando llegaba su periodo, pues eran desechados, por supuesto. Así somos nosotros comparados. Cuando nosotros quebrantamos la ley, cuando nosotros rompimos la ley y pecamos, nosotros somos trapos de inmundicia. Somos desechados. Acuérdate que la palabra dice que hay algo que nos separa. Y eso que nos separa simplemente es el pecado. Por eso es que éramos desechados. Aún así Dios nos ama. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que hay un amor incondicional? ¿Quieres saber un poquito más de lo que somos? Bueno, Romanos 3:23 establece lo que yo te dije. En Jeremías dice que somos sucios. Y en Romanos dice que estamos separados. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, no hay nadie que se salve. No dice por cuanto algunos pecaron, porque pocos, porque muchos, porque un grupo selecto, porque los ricos, porque los pobres, porque los altos, porque los... No, dice porque todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya te establecí de que nosotros somos pecadores, somos harapientos, estamos separados. ¿Y qué significa de que Jesús es el centro de nuestra vida? Es a lo que voy. Hay algo que quiero que tú sepas, y es que no siempre fuimos así. En Génesis 1:31 dice algo que tal vez muy pocos le ponen atención o simplemente lo pasan como parte de la historia bíblica, pero no hacen algo énfasis en lo que está escrito. Génesis 1:31 y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto.
¿qué fue lo que Dios vio? Recuerden que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. Hay una película con Arnold Schwarzenegger que se llama El sexto día, y con eso te puedes acordar que el sexto día fue el que nosotros fuimos creados, el varón. Bueno, Dios en el sexto día dice y vio que todo lo que él creó era bueno y en gran manera. ¿Qué quiere decir? Muy bueno. ¿Quién es? Yo y tú, su creación. Éramos buenos. No sé si estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Dios nos creó a nosotros y éramos excelentes, perfectos. Era tan así que unos versículos antes dice que éramos a la imagen de Dios. Imagínate que Dios crea algo que sea igual a Él, parecido a Él, a su forma y semejanza. Así éramos nosotros. Entonces sí éramos guapos y bellos como Ken. Pero algo pasó. Y pecó a alguien, y tras que a ese alguien pecó, fue una cadena de pecado tras pecado, y todos hemos pecado. Y así es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Pero hasta que llega Jesús a tu vida, es que tenemos de nuevo un acercamiento con Él. Es padre saber que nosotros teníamos un porte, un perfil. Dile a mi abuela, me encanta tu perfil, me encanta cómo te vistes, me gusta cómo te ves. De hecho, pareces inglés. Bueno, tal vez no así. Lo que quiero decirte es que Dios nos había creado a su semejanza y era muy buena su creación. Le gustaba. Era tanto que hay una referencia en Salmos 8. No lo tengo aquí escrito, permíteme. Dice Salmos 8. El título se llama La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Esos versículos también se ocupan para lo que es Jesús, pero también se aplica para lo que fue la creación en Génesis. Dice, tú vas a señorear sobre todo lo que hay aquí, y tú le pondrás nombre y le dirás como tú quieras. Y así Adán entonces le llamó caballo al caballo, elefante al elefante y tigre al tigre. Y así es como se conoce ahora, dice la palabra. Todo estaba por debajo de sus pies. Imagínate entonces la creación. Éramos no tan solo guapos y bellos, teníamos autoridad. Dice que se nos fue dado gloria y honra. En cierta forma se nos dio un poder para señorear. Pero éramos por debajo de alguien. Y siempre vamos a ser por debajo del que es el creador. Entonces, ya te expliqué que nosotros antes éramos una buena creación. Hubo algo que nos separó y nos volvimos trapos harapientos. Pero esos trapos no son nuestra identidad. Y cuando tú traes esto escrito
en tu frente, en tu corazón, en tu lengua, en tus actos que haces todos los días, empiezas a dar testimonio de quién es Jesús. Quiero recomendarte, y creo que tal vez voy a hacer un poquito de publicidad. Hay un escritor que me encanta mucho, y si lo puedes conseguir, ese es uno de los libros que recomiendo por parte de él. Es Max Lucado, y el libro se llama Como Jesús. Quiero leerte la descripción de este libro, y me gusta cómo es que hace esa referencia. Dice: ¿de dónde sacamos eso de que no podemos cambiar? A veces decimos cosas como: me preocupo porque soy así. Siempre seré pesimista y no puedo cambiar. No puedo evitar reaccionar así. Tengo mal carácter. Tales pensamientos no son de Dios. Él no puede dejar una vida sin transformarla, así como una madre no puede dejar una lágrima sin enjuagarla. Su plan contigo no es nada menos que darte un nuevo corazón. Si fueras un automóvil, Dios querría controlar el motor. Si fueras una computadora, reclamaría el programa y el disco duro. Si fueras un avión, tomaría su lugar en la cabina del piloto. Pero como no eres ninguna de esas cosas y eres una persona, Dios quiere cambiarte el corazón. Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Quiere que tengas un corazón como el suyo. Quiere que sea como Jesús. Y eso es la primera parte de lo que quería decirte. Su amor fue incondicional. Él no estableció una condición para que tú te acerques a Él. No dice que nada más los santos se pueden acercar a Él. No dice que nada más los blancos, los guapos, o lo que tú crees que tú no eres, son los únicos que se pueden acercar a Él. Tú te puedes acercar a Él y Él te va a amar con una forma incondicional. Y esto es por medio de un acto que habíamos hablado al principio. Recuerda esto: tu identidad no es un trapo sucio. Establecimos en la Biblia que sí, nosotros somos trapos sucios. Pero quiero leerte algo. Dice, es la referencia de un escritor. Se llama, se apellida Lewis, C.S. Lewis, y él escribió esto: Dios, que no necesita nada, mediante el amor hace criaturas totalmente innecesarias, de manera que Él las pueda amar y perfeccionar. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que en Génesis fuimos creados a su semejanza? Pues entonces Él no necesitaba esa creación. Él no lo necesitaba. No es que dijo, voy a crear al hombre porque necesito ayuda. No fue así. Dios no lo necesita. Pero la magnitud de su amor no se mostró tanto cuando Él decidió crearnos, sino se mostró cuando nosotros nos convertimos en pecadores sin atractivos. Ahí es cuando se muestra el amor. Y no quiere decir que en Génesis no hubo amor. No. En Génesis, al crearnos que no éramos innecesarios, ahí se mostró un acto de amor. Él quería estar con nosotros. Pero aún el acto mayor de amor es cuando nosotros ya somos imperfectos y estamos sucios, harapientos, estamos quebrados, estamos dolidos, estamos enojados, estamos decepcionados, estamos como estemos. Dios nos ama. Pero recuerda lo que dice el escritor: Dios no nos quiere dejar igual. Quiere que tengamos un corazón transformados. Y para que hubo una transformación, tuvo que haber un acto. Y eso fue el acto del principio. ¿Se acuerdan el acto? El acto de cruz. Y ahí es cuando empieza nuestra transformación. Pero esa transformación no puede parar. Y no debe detenerse. Jesús es el centro de nuestra vida. Para el día de ayer, para el día de hoy y para el día de mañana. No te puedes detener de hablar de Él, de lo que Él está haciendo, de lo que Él hizo por ti. No calles. Sigue hablando de quién es Jesús.
Me gusta contar esa historia y con eso quiero terminar. Había en un año en donde una de las compañías exitosas de computadora que se llama IBM quiso hacer una propuesta muy grande en inversión millonaria. Entonces tuvo un ejecutivo y ese ejecutivo generó un proyecto para poder tener ganancias. Al paso del tiempo que se puso en marcha lo que era el proyecto, no funcionó y en vez de tener ganancias tuvieron pérdidas. El ejecutivo, en donde recayó toda la responsabilidad, dijo: me van a despedir, pero antes de que me despidan voy a renunciar. Hizo su carta de renuncia y fue ante lo que era el dueño de IBM. Presentó su carta de renuncia y le dijo: hasta aquí, perdón. ¿Qué fue lo que le dijo el dueño de IBM? Agarró la carta y le dijo: yo no voy a aceptar esta carta. Y le dijo: ¿pero por qué? Dice: porque tú vas a seguir trabajando para nosotros, vas a seguir aquí con nosotros. Y él le dijo: pero yo no valgo nada. Le dijo: sí, hice una inversión demasiado fuerte en ti, así que vas a seguir trabajando con nosotros. Pero la expresión de esta anécdota no fue porque lo quería esclavizar, al contrario, porque vio algo valioso en él y quería darle otra oportunidad. Así también nosotros. Hubo una inversión grandísima. Jamás se puede comparar a alguna otra inversión. Ni Amazon, ni YouTube, ni Facebook, ni nadie puede comparar la inversión que hizo Jesús por nosotros. Para que nosotros, que éramos trapos sucios, fuéramos lavados y hubiera una limpieza que dice que nuestra limpieza es tan blanca como la nieve. Así se compara nuestra pureza cuando somos lavados por medio del sacrificio del acto de la cruz. Entonces empiezas a entender que no puedes parar de hablar de Él. Tienes que seguir hablando de Jesús. Con eso quería terminar. Bueno, no sé si me quieras acompañar a esta oración y ya para poder terminar y despedirnos. Y la segunda parte la hablaremos para el siguiente sábado. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, porque no podríamos decir con qué podríamos pagarte, Señor, todo lo que sufriste en la cruz por nosotros. Podría decirte que estoy endeudado, Señor, pero dice que mi deuda ya fue saldada, Señor, y fue con ese acto, Señor. Y por agradecimiento y por amor, Señor, quiero seguir hablando de ti, Señor. Perdóname si mi boca ha sido sellada, Señor. Si mis manos, mis pies ya no han andado y han hecho actos, Señor, de testificar de quién eres tú, Señor. Restáuranos, Señor. Vuélvanos a poner en el lugar en que dijo el salmista que regrese ese gozo de la salvación. Así nosotros deseamos, Señor, y pedimos que tengamos ese gozo. Y que nuestro corazón esté tan ardiendo, Señor, por ti, por tu palabra, que estemos hablando de ti, Señor, y que nunca callemos de lo que tú eres y de lo que hiciste por nosotros. Danos ese poder y autoridad. Aunque ya fue dado, Señor, establécelo en nuestro corazón, Señor, y que sea real. Que no haya miedo, Señor, que no haya temor para poder hablar ante los demás. Que podamos establecer tu reino, Señor, como tú quisiste que sea establecido. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, ahora viene la segunda parte para el siguiente sábado. Recuerden las mismas indicaciones. En algunos estados de la República Mexicana ya estamos tal vez ya en una fase final de lo que es la cuarentena, pero se siguen dando normas, políticas en donde hay que tener un cuidado y tal vez sigamos con otras más semanas para dar lo que es esos mensajes por medio de Facebook. Y recuerden nuestro horario de transmisión, que son los sábados a las 5:30. Cuídense mucho y Dios les bendiga. Hasta luego.